sido llevarle al público y que las nuevas generaciones conozcan lo mejor del arte dominicano, no solamente los mejores cantantes o los mejores bailarines, sino también los mejores pintores, ¿por qué no? Y esta es una oportunidad para mí única, yo me siento y el espacio entero se siente honrado, es un lujazo recibir aquí a dos íconos de la pintura dominicana de más de 50 años de experiencia y con obras reconocidas no solamente en nuestro país, sino en muchos otros países del mundo. El maestro Jorge Severino y la gran pintora Elsa Núñez, la maestra Elsa Núñez también. Además, dos grandes amigos desde hace muchísimos años y dos de los pocos que nos quedan de una generación que fue brillante en la pintura. Eso es algo que llama mucho la atención cuando hacemos recuento. Todos nuestros pintores de aquel entonces, casi todos se nos han ido, algunos incluso a destiempo, Sí, muy Cándido pronto, Vido, exacto, Cándido y ya Fernando ni se diga. Es muy dura la vida de un pintor. Mucha gente dice que la pintura hace daño, que muchos de ellos incluso llegaron al alcoholismo, algunos de ellos, producto de eso. ¿Es así? Eso es una curiosidad antes de empezar a hablar de ustedes. Bueno, a mí me prohibieron el óleo cuando comenzaba porque me intoxiqué con un azul de Prusia y comencé a trabajar con acrílica y era tan difícil porque secaba muy rápido. Yo me desesperaba porque el óleo tardaba en secar y uno podía arreglar cosas. Cambiar. Pero después me acostumbré tanto a la acrílica que ya no la puedo dejar. Y he conseguido las mismas transparencias, la misma calidad que si fuera con óleo. Entonces no ha sufrido esas consecuencias. Maestro, ¿es cierto eso? Usted que conoció a toda esta gente, que hablaba con ellos, He ¿afecta oído la casos de que la pintura, por el uso masivo, por ejemplo, a ella no le hace daño, pero creo que Carolina Cepeda se llama, la acrílica, ella la usaba masivamente sobre los lienzos, eso le causó problemas de salud. Por el plomo. A mí, gracias a el Dios, plomo también sí, de la pintura? a mí, gracias a Dios, nada de eso me ha hecho daño. Vamos a ver, la historia de estos dos que llevan, estos dos colosos, llevan ya más de 50 años pintando, 50 cumples, Jorge, yo creo, desde el cumple 50 años ahora, el año que viene, ¿no? Desde el 66. No, Estoy yo calculando comencé bien. antes que eso. Bueno, tú comenzaste dibujando y pintando porque eres autodidacta. Sí. Es una historia Sí. fascinante la tuya. Tú trabajaste muchos años en un ingenio. ¿Cuántas cosas tú llegaste a hacer, Jorge, antes de convertirte en un pintor y poder vender una obra tuya? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas cosas? No, no son muchas horas, vamos, son 2 minutos. No. Yo comencé a pintar porque siempre lo he hecho. Sí. Desde pequeño dibujaba, no fui a ninguna escuela para aprender el arte de pintar, de dibujar y esas cosas, sino que por costumbre me fui desarrollando. Pero cuando lo tomé en serio, realmente, fue como el 66. Exacto. Pero trabajaste varios años en un ingenio, pintaste bueno. casas. No las pintabas, no las dibujabas, las pintaste de verdad. Tú estás hablando de mi pintura. Claro, de tu trabajo antes de cómo te ganabas la vida, antes de llegar a Bueno, convertirte. yo he hecho muchas cosas. Yo trabajé 8 años en un ingenio de azúcar. Primero intenté estudiar medicina por 3 años, pero los fondos No se daban. agotaron. Entonces, busqué trabajo en un ingenio azucarero y trabajé 8 años ahí. Y en el tiempo muerto al principio, pues pintaba casas, las casas del ingenio, Ajá. para poder producir, porque en el tiempo muerto En la no le zafra, pagan a exacto. nadie. Y
Salí de ahí, vine aquí a la capital a trabajar en la oficina principal de la azucarera, pero con la muerte de Trujillo y esas cosas, todo eso se vino abajo. Entonces, no me quedó más camino que irme a Puerto Rico. Fui aguatero en el Muelle 8, Wow. me pagaban $17 con 50 centavos la hora, ¿verdad? Y de ahí, por una de esas casualidades, oí en una guagua que alguien necesitaba un contador y como yo había trabajado algo de eso en Montellano, Ajá. pues lo seguí en la guagua, vi dónde iba, fui, me puse un traje y me presenté allá, solicité el empleo. Y él me dijo, ¿y cómo usted se enteró? Yo todavía no he publicado eso. Digo, yo lo vi en la guagua. ¡Vivo! ¡El hombre! Y entonces me dijo, a prueba lo voy a poner por 15 días. Y me quedé 2 años ahí. Pero ¿cuándo empiezas tú ya a vivir de tu pintura? ¿Cuándo fue la primera vez que vendiste un cuadro? No, pero ya yo pintaba ahí en Puerto Rico. En Puerto Rico. Entonces, cuando regresé, no había mucho mercado en el 66. No. Entonces, yo tenía un amigo norteamericano, me dijo, pero como tú sabes pintar y esas cosas, vamos a comprar los materiales Ajá. y vamos a ofrecerle a los soldados americanos pintarle las novias en papel así, No. al pastel, Ajá. y entonces me daban una foto de este tamaño y yo se lo pintaba, me la Ah. pagaban a 75 pesos, Esas $. eran mujeres blancas, los soldados norteamericanos con sus mujeres, Las las novias novias y las o esposas. esposas de ellos, yo comencé ahí a... Luego tuviste etapas, diferentes Entonces etapas. seguí ahí pintando Ujú. y un día decidimos, mi amigo y yo, ir al Listín Diario y enseñarle una parte de los cuadros que yo tenía ahí. Entonces llevamos como 12 cuadros, algo así. Y en el listín yo hablé con Pedro René Contingaybar y él me dijo que los recostara en el pasillo, los cuadros, que él iría a verlos. ¿Y qué pasó? Entonces yo recosté los cuadros en el pasillo y él salió. Y paseó frente a los cuadros, volvía y miraba, volvía y miraba. Me dijo, mire, esos 15 cuadros están muy bien. Solo hay un pequeño problema. Digo, ¿cuál? Dice él, bueno, están pintados como en 9 estilos diferentes. Hay que encontrar un estilo. Porque como era autodidacta, Nadie. nadie me había guiado Increíble. hacia una manera de hacer las Claro. obras. Entonces, Hemos estado viendo imágenes y seguimos viendo imágenes, Jorge, para las nuevas generaciones que no tienen mucho acceso a la pintura, de eso que se convirtió en tu sello, porque no fue la única etapa, tú tuviste otras etapas dentro de Sí, la pintura, sí, las por muñecas, yo las recuerdo, sí. haberlas visto en casa de padres de algunas de mis amigas, pero esta de las negras, las mujeres negras, pero mujeres elevadas a la categoría de damas de alta sociedad, que eso no se ve en República Dominicana. Ese comenzó antes que las muñecas. Las negras empezaron Sí. antes que las muñecas. Porque yo comencé a pintar los cuadros casi totalmente blancos. Es decir, escogí ese como mi manera de expresión. Los cuadros con mucho blanco y el contraste era... La que tez mi negra. personaje era negro
Y de categoría. Y de categoría, ¿por qué? Porque normalmente los pintores reflejan mucho de lo que ven y en nuestro país muchas mujeres en las calles, en los colmados, en los puestos de venta de fruta, etcétera. Eso es lo que vemos muchas veces en los cuadros. Sin embargo, tú hiciste una imagen que quizás Pero no se veía en este yo no país. estaba pintando la realidad. Yo estaba pintando como yo quería que fuese la realidad. Entonces, mis negras eran como Elsa. Y como tú, una persona culta, una persona, Bueno, como lo has descrito muchas veces. algo así. Le diste esa categoría a la mujer negra hermosa de nuestro país. Que las hay. Que las hay por montones. Y yo quiero hacer una pequeña pausa porque yo quiero entrar ahora un poquito en el pasado de Elsa, antes de que hablemos de lo que está pasando actualmente con nuestra pintura y la gente joven, que es algo que nos preocupa muchísimo. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con Jorge Severino y con Elsa Núñez. Un honor para nosotros tener esta noche al maestro Jorge Severino, maestro de generaciones, pintor Orgullo Nacional, y a Elsa Núñez, igualmente reconocida. Y en este momento a mí me gustaría, Elsa, la pintura de Elsa, ustedes también la conocen muy bien. De hecho, mucha gente conoce más el obelisco, lo que tú pintaste aquella vez del obelisco, eran las hermanas Mirabal. Que muchas obras, porque la gente joven casi no va a museos, no conoce la pintura, no le llega el arte nuestro, el arte pictórico a las escuelas, a los medios donde se desarrollan, y por eso yo intento a través de este espacio hacerlo, llevárselo a ellos. Tú has pintado siempre de una forma figurativa, abstracta, hay una mezcla y haciendo mucho énfasis en el negro, en esos ojos, y tú te has representado, siempre te hemos visto como una de tus mujeres, porque igual que Jorge, tus protagonistas generalmente son mujeres. Sí, una de las etapas más largas fue la de la figura humana, pero luego entré a mezclar ambas vertientes. La figura humana la introduje dentro del paisaje abstracto. Exacto. Luego me entusiasmé con la abstracción pura. Y es lo que estoy haciendo Y es ahora. lo que dice la gente, que es lo que mejor se te ha dado. Tantas etapas y que uno todavía pueda seguir evolucionando después de 50 años de pintar. Sí, yo creo que el artista debe estar en continua investigación. Uno nunca debe pensar, llegué hasta aquí, porque es peligroso. Cuando uno tiene mucho éxito con una etapa, como me pasó con las figuras románticas de las mujeres de blanco, en la grama. Sí, pero si me llevo de esto, yo no hubiera avanzado porque se vendía mucho. Pero, era muy comercial. Sí, sí, gustaba mucho. Y yo pensé, pero bueno, si me quedo estancada en este estilo, no voy a progresar como artista. Seguí investigando, seguí introduciendo nuevos elementos, texturas. Mi curso en San Fernando, en Madrid, me ayudó mucho porque pude afianzar mi estilo, pude lograr cosas nuevas, elementos extrapictóricos, y realmente no me puedo quejar porque el público me aceptó con esa nueva etapa. Y fíjate, a diferencia de Jorge, tú tuviste los estudios, pero yo quisiera saber, ¿se puede llegar a ser? Claro que hay que estudiar, pero si uno tiene el talento y tiene la vocación y tiene la necesidad muchas veces de pintar, no importa que uno no haya estado en una escuela, uno tiene que atreverse, ¿no? No importa. Ángel también es autodidacta, igual que Jorge. Ángel H., su esposo de toda la vida. Ángel H. Y yo creo que el arte nace con las personas. El que va a ser pintor es un don. Pero uno necesita, claro, como decía Jorge, que los animadores culturales, que yo les llamo a los maestros así, porque somos animadores culturales, porque no podemos enseñar a pintar, sino a dominar las técnicas, el dibujo, o sea, perfeccionar más bien lo que ya tenemos. Y yo creo que él es un gran artista y él no fue a una escuela, él se fue perfeccionando a medida de que fue trabajando, leyendo. Estoy hablando por él, en vez de hablar por mí. Pero es cierto,
no hay que es necesario aprender ciertas cosas y perfeccionar el dibujo. O sea, el dibujo es fundamental para que un artista sea un verdadero artista. Claro. A mí me gustaría que ustedes me dijeran en pocas palabras por qué en una época hubo de repente como un boom en la pintura dominicana, las obras se revalorizaron, cobraron o sea, llegaron a tener unos precios que a muchas veces no eran asequibles para mucha gente. Y sin embargo, ese boom hizo así y ya hoy día tomó su lugar o no está en el lugar que debería estar. ¿Por qué fue el boom y qué pasa hoy? Lo que pasa es que se relaciona mucho con la economía, con el movimiento de la adquisición de obras por la entrada, ¿cómo te diría? La economía ha bajado bastante, la gente tiene otras prioridades y ha bajado el mercado. Claro, los que tenemos un público que nos sigue, de toda la vida. De toda la vida, pues no nos va del todo mal, pero de hecho la adquisición de obras de arte ha bajado. Y muchas galerías han cerrado. Y muchas galerías han cerrado. Jorge, eso también se debe, y yo no sé si es así, pero me gustaría saberlo, a que hoy día mucha gente compra cuadros no por el valor de la pintura, sino para decorar un salón. Porque falta un poco de cultura. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Falta cultura pictórica. No, el problema es esto. El mercado está ahí. Lo que ocurre es que los artistas, antes de comenzar a vender, imponer su valor en el mercado, tienen que recorrer, hacer una carrera. Es decir, por ejemplo, mi esposa tenía una galería desde el 1982 y ella lanzó muchos pintores jóvenes. Así es. Como Dustin Muñoz, Enriquillo Rodríguez, Amiama, Marquito Lluveres y cosas así. Sí. Hay más, muchos jóvenes. Y esos se han ido colocando en el mercado. Ajá. Dustin vende sus cuadros. Sí. Enriquillo vende sus cuadros. Pero sí al precio que ellos han ido adquiriendo en el mercado. Lo que pasa es que ahora viene una camada que va subiendo después de aquello porque son relevos. Hasta que estos relevos que vienen ahora no se afinquen en el mercado y no se diferencien entre ellos, porque hay una tendencia a lo abstracto con mucho color. eso iba a decir, porque la gente está buscando, como decía yo, muchas veces busca los cuadros más que por su valor pictórico, por cómo se ven en el salón. Y ahora la decoración es muy moderna, porque son apartamentos. Sí, pero minimalismo. El problema grande es que todavía esos pintores están lanzándose, abriéndose en el mercado. Y están buscando. Y entonces, como todo al principio, pues se parecen un poco uno al otro, lo que hace que su valor suba muy lentamente. Muy lentamente. Pero ellos van a llegar a un punto en que van a crear su manera de expresión, como todo el que ve un cuadro de Elsa o de Oviedo. O sea, que ustedes creen que los relevos están ahí, que van a ver otros Elsa Núñez, otro... Es un Elsa, es un otro Vidó, Severino, otro Vidó, otro Guillo Pérez, otro... Son tantos. Dicen, ese es un Enriquillo, ese es un cuadro de Dustin, pero los jóvenes que están subiendo ahora todavía no se han diferenciado para que la gente diga, es un cuadro de fulano, ese de sultano, porque están todavía como dependiendo de dónde estudiaron, como en Chabón o aquí, ellos siguen esos patrones y se están abriendo. Hasta que rompan con ese molde que traen a cuesta y entonces ya ellos sean yo. Para cerrar, me interesa mucho, hay muchos jóvenes que quisieran
poder acceder a esos mercados, que pudieran exhibir su arte. ¿Ustedes creen que la pintura es elitista en República Dominicana, que la adquisición de obras de arte es solamente para unos cuantos y que el destacarse es solamente para unos privilegiados? En resumen, ¿está llegando esto a la mayoría de los dominicanos? ¿Hay acceso a ella para que conozcan nuestro arte y tengan posibilidades de destacarse los que tienen talento? Bueno, tenemos un grave problema y es la poca proyección que tiene el arte nacional y que realmente es muy necesaria. Y por otro lado, que la educación artística forme parte En las escuelas. del pensum de las escuelas, porque de ahí depende mucho. Un pueblo sin cultura no llega a Yo ningún tuve a sitio. Domingo Liz y a Lepe, por ejemplo, como profesores de dibujo en mi carrera de arquitectura en la UAS. Sí. Y quizás esas cosas ya no se ven. No, siguen, Sí, siguen. siguen. Hay buenos profesores de pintura y dibujo y esas cosas, como, ¿Pero tú crees igual que Elsa como o no? Sterling, como amable. Sterling, muy que son bueno. profesores. Pero Hay ¿piensas lo otros que mismo son que Elsa profesores. o no? ¿Ah? ¿Piensas lo mismo que Elsa cuando hablaba de que no está llegando como tiene que llegar al pueblo la pintura y las posibilidades también? La pintura está llegando porque hacen exposiciones constantemente en las galerías que Sí, hay. pero no Para solamente todo el- exposiciones. para Sí, todos los pero es que es cuestión de irse colocando en el mercado por la personalidad de tu obra. Si los cuadros que se presentan diferentes pintores jóvenes son muy parecidos, entonces, pues en ese caso la le están comprando identidad. porque esos colores van Hay bien que diferenciarse. en esa pared, esas cosas. Exacto. No Pero importa hay- que no vendamos igual. Hay que ir creando No, ese hay que- estilo. Tú que será tienes que darle respetado. una personalidad Exactamente. a tu obra. Ya no tenemos más tiempo porque la televisión diaria es así, pero para mí ha sido, para todos nosotros aquí, un honor. Y yo espero que para los jóvenes en casa, conocer a estos dos grandes en un programa de entretenimiento, de variedad, donde hay un poco más que eso, conocer a estos dos grandes es un lujo, señores, de verdad que lo es. Tenerlos aquí lo ha sido y espero que para ustedes escucharlos también. Gracias, ha sido un Gracias placer, por de el legado verdad. extraordinario que nos han dejado y lo que falta todavía. Maestro, que se me mejore, que sé que está malito. Eso es todo. Te felicito Gracias. porque este programa es muy bueno. Gracias, mi vida, gracias. Regresamos en un instante, ya volvemos con más. Gracias.